Estamos ya en la recta final de nuestro estudio sobre el libro de Job y desde la introducción hemos venido diciendo que cada uno de los libros ante los cuales nosotros nos acercamos, ¿verdad? Desde una perspectiva de estudio, es importante que consideremos a cada una de las partes que hay entre estos, ¿verdad? Como una totalidad para poder entender cuál es el propósito del autor. En ese sentido, entendemos que Job tiene un contenido teológico que tiene grandes implicaciones para nosotros el día de hoy. Pero a menos que nosotros no leamos de principio a fin el libro de Job, ¿no? A la luz del plan de redención, como es nuestra intención hacerlo, no vamos a entender cuáles son las implicaciones teológicas, ¿no? O las bondades teológicas que este libro ofrece para nosotros. Por ejemplo, vamos a mencionar que de manera muy breve, ¿verdad? Nosotros podemos identificar tres contribuciones teológicas que hace el libro de Job. La primera de ellas entendemos que es la soberanía de Dios o la libertad de Dios. A lo largo de la lectura en el libro de Job nos damos cuenta que tanto Job, ¿verdad? Como cada uno de los amigos se quedaron asombrados de cómo es que esa libertad de Dios obraba, ¿verdad? En la vida de cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, de los amigos de Job, ellos pensaban que sencillamente la manera en cómo Dios estaba actuando, ¿verdad? Era sencillamente el resultado de un pecado o de una conducta inapropiada de Job. Por otra parte, nos damos cuenta que Job tenía una idea errónea, ¿verdad? Job no podía imaginar que existiese algún propósito divino detrás del sufrimiento inmerecido que él estaba teniendo. Pero en este caso, tanto Job como sus amigos nos damos cuenta que quedan perplejos en la manera en cómo Dios está obrando. El libro de Job nos revela cómo es que ese Dios tiene la total libertad, ¿verdad?, para poder aceptar la prueba de Satanás sin decirle nada a cada uno de los participantes, ¿verdad?, sin siquiera pedir su opinión sobre lo que se estaba originando, sino que tenían la libertad de no responder a las preguntas provocativas que Job hacía en algún momento tratando de encontrar respuesta, como también Dios nunca tiene la intención de poder responder a cada uno de los argumentos rebuscados que los amigos de Job le están haciendo a él, sino que nos damos cuenta que sobre todo Dios tenía esa libertad de poder obrar en favor de Job, revelándose a él y evidentemente en favor de cada uno de los amigos, revelándoles el propósito que él tenía. Nos damos cuenta entonces durante todo este estudio que Job responde, ¿verdad? Quizás de una y otra manera ante los argumentos de los amigos, pero como es importante que entendamos en toda la escritura, ¿verdad? El autor, en este caso específicamente sobre el libro de Job, ¿verdad? Está respondiendo a cómo es que ese Dios está sencillamente ajeno a la agenda del ser humano. Él no está obligado a someterse a los conceptos que el propio ser humano puede tener respecto a él, sino que más bien lo que él hace, ¿verdad? Lo hace y surge libremente de su propia voluntad, de su propio carácter, y no está en este sentido, ¿verdad? Decíamos, sujeto a una agenda o una opinión humana sobre lo que Dios deba hacer o deje de hacer. Nos damos cuenta que este Dios soberano, este Dios libre, es este Dios quien creó absolutamente todo lo que existe, y en definitiva nos damos cuenta que Dios ya había determinado también el sufrimiento que estaba teniendo, en este caso Job, ¿verdad? Un sufrimiento que sí es verdad, es caracterizado por la agonía, por la angustia, y que evidentemente no hay una razón de pecado por la cual Job esté pagando esa culpa, sino que más bien Dios en su libertad, Él determina hacerlo de esa manera para revelarse a sí mismo, ¿no? Ahora, nos damos cuenta que cuando nosotros entendemos esa soberanía de Dios como una contribución teológica que el libro de Job nos está haciendo a cada uno de nosotros, entonces entendemos también que Dios permite que el enemigo, que Satanás, obre de una u otra manera bajo la voluntad de Dios. ¿Sí?
Satanás tiene en ese sentido ese acceso a la presencia de Dios, como ya lo vimos en el capítulo número 1, capítulo 2 de Job. Tiene esa entrada, ¿verdad?, para acercarse a Dios. Sin embargo, esa soberanía de Dios le está gobernando. Es decir, esa soberanía de Dios está poniéndole un límite, estableciéndole un límite ante el cual Satanás sencillamente no puede pasar, no puede traspasar. Ahora, este Satanás está en el libro de Job, está representando precisamente ese conflicto que de alguna manera él mismo, ¿verdad?, intenta poner entre Dios y entre Job. Nos damos cuenta que los propósitos de Satanás son evidentemente contrarios a los propósitos de Dios. De hecho, nos damos cuenta que Satanás tenía un propósito hostil que evidentemente intentaba atacar la vida de Job, pero que Dios definitivamente no se lo permite en este sentido, ¿no? Ahora, por otra parte, nos damos cuenta también cada uno de nosotros que este Satanás no es sencillamente más que un intruso, ¿verdad?, que intenta romper y que intenta fracturar esa relación que había entre Dios y Job, ¿no? De alguna manera, en los primeros capítulos del libro de Job, nos damos cuenta que Satanás inclusive lanza una palabra a Dios y le dice, mira, ¿por qué no haces que Job pierda todo? Y vas a ver cómo es que Job maldice en contra de ti, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el propósito de Satanás sencillamente era romper esa relación, ¿verdad?, que había entre ese hombre justo, temeroso, recto delante de Dios, pero que finalmente no pudo decir nada, ¿verdad?, en contra de lo que Dios ya había establecido. Ahora, por otra parte, entendemos, y quizás ya de una manera contextual para nosotros el día de hoy, nos damos cuenta que Satanás de una u otra forma va a intentar alejarnos de Dios a través de diferentes situaciones. Por ejemplo, uno de los casos muy conocidos que nosotros tenemos en el libro de la segunda carta a los Corintios, primera carta, perdón, nos damos cuenta cómo es que el apóstol Pablo dirige en su oración a Dios sobre la cuestión de enfermedad que él tiene. Si van conmigo ahí, por favor, a primera de Corintios capítulo 12, versículo número 7, el pasaje dice a la lectura lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. De alguna manera, Dios es quien permite aún esas circunstancias. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, ¿no? Cómo es que Dios le estaba permitiendo el hecho de que de manera intencional, ¿verdad?, Satanás estuviese haciendo una parte, ¿verdad?, algo que Dios le permitía, inclusive en la vida de este hombre llamado Pablo. Y así nos damos cuenta que el relato bíblico nos habla acerca de diferentes personajes en los cuales Dios permitía de alguna manera el sufrimiento y la angustia que estos estaban pasando. Pero interesantemente nos damos cuenta que aun cuando Dios le está permitiendo a Satanás, en el libro de Job, aun cuando Dios le permite a Satanás, aún ya en este tiempo, ¿verdad?, quizás actuar en la vida de un creyente, en la vida de nosotros como sus hijos, nos damos cuenta y nos fortalece el hecho de saber de que Satanás tiene un poder limitado que en algún momento sencillamente se le será quitado. Y es interesante que este poder, insisto, no solo es limitado, sino que en algún momento este poder va a desaparecer de él. Ahí en el pasaje de Apocalipsis, capítulo número 20, versículo número 2, note lo que dice, por favor. Sujetó al dragón y aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y los encadenó por 1000 años. Vemos al versículo número 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplieron, Satanás será suelto de su prisión. Versículo número 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aunque Satanás en el libro de Job tuvo un poder, aunque Satanás sigue teniendo quizás algo de poder en la actualidad,
nosotros estamos en la plena seguridad y certidumbre de que Dios en algún momento, ¿verdad?, ha de arrebatar de Satanás este poder que en algún momento está ejerciendo en contra de cada uno de nosotros como sus hijos, ¿no? Ahora, ante esto, en el libro de Job, si hay algo que resalta, entonces, es que Job se muestra, aún en medio de la adversidad, aún en medio del sufrimiento, ¿verdad? Job se muestra como un hombre leal ante Dios. Es decir, esa lealtad le da sencillamente la credencial a Job para que él pueda acercarse a Dios nuevamente, entendiendo que es verdad, aún en medio del sufrimiento, pero Señor, yo te he sido leal a ti, yo te he sido fiel a ti entonces, ¿va? Finalmente, y como tercera premisa sobre la contribución teológica que hace el libro de Job, nos damos cuenta que habla acerca de la fortaleza para el sufrimiento. Es ese Dios soberano, el que está en control de todas las cosas. Es ese Satanás que tiene un poder limitado, ¿verdad? Y que en algún momento lo llegue a ejercer en contra del creyente. Pero también nos damos cuenta que es ese Dios en el cual nosotros encontramos una fortaleza en medio del sufrimiento. Es indiscutible que cada uno de nosotros, sin excepción alguna, en algún momento tendremos que enfrentarnos ante un sufrimiento, ante la adversidad. Quizás no en la magnitud en la cual Job lo experimentó, pero el hecho es que en algún momento hemos de sufrir algún padecimiento. Sin embargo, este sufrimiento, ¿verdad?, que nosotros podemos en algún momento llegar a experimentar o llegar a vivir, seguramente nos acerca más a lo que Job expresaba, ¿no? Esa dependencia de decir, Señor, antes únicamente de oídas yo te había oído, ¿no? Pero ahora mis ojos te pueden ver, ¿no? En ese sentido nos damos cuenta que en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, nosotros, al igual que Job, podemos encontrar esa fortaleza en los brazos de nuestro Dios. El libro de Job hace esto quizás de una manera en la cual nosotros lo vemos drástico, lo vemos en un cuadro de demasiada tristeza o demasiado dolor, pero sin lugar a dudas, el escritor de Job intenta expresar eso. Podemos encontrar, ¿verdad?, esa fortaleza aún en medio del sufrimiento. Y es que esa libertad de Dios, entonces, es la que, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de la libertad, es esa misma, de esa misma libertad que Dios tiene, quien nos fortalece a cada uno de nosotros. Ahora, esta perspectiva del Dios libre, ¿verdad?, del Dios soberano, es sencillamente lo que a nosotros nos da apertura, nos da libertad de poder entender que Dios tiene propósitos misteriosos que en algún momento no podemos comprender. Estos propósitos misteriosos en algún momento, ¿verdad?, son caracterizados por el fatalismo, son caracterizados quizás por momentos de angustia, de crisis, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que aun cuando nosotros querramos encontrar una explicación, sencillamente no la hay. Dios en su libertad, Él permite las cosas, pero nos permite a nosotros el poder encontrar descanso, ¿verdad?, y consuelo aún en medio de ese sufrimiento. Nos damos cuenta entonces que también Job lo que intenta enseñarnos a cada uno de nosotros como individuos, ¿verdad?, es precisamente esa cuestión de saber que existe un Dios que está siempre, ¿verdad?, al pendiente de nosotros, aún en medio de la adversidad. Job también enseña, por otra parte, la importancia que tiene la amistad, ¿verdad?, aún en medio del sufrimiento. Y aunque quizás nos damos cuenta que el libro de Job no es caracterizado por un consejo apropiado de parte de sus amigos, pero es interesante que tanto Job como sus amigos tienen una preocupación mutua. Es decir, aún en medio del sufrimiento, Job sabe a quién recurrir. En medio del sufrimiento, los amigos de Job saben que tienen que apoyar, aunque es triste, ¿no?, la manera en cómo ellos lo hacen desde una perspectiva errónea y equivocada, ¿no? Pero nos damos cuenta que en medio de este sufrimiento que nosotros en algún momento podamos llegar a pasar, es importante que contemos con personas que nos puedan ayudar. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis de una manera muy breve. Aunque nosotros podemos llegar a dar un consejo en algún momento, y aunque esta no es una clase de consejería pastoral, ¿verdad?,
Pero hay una enseñanza muy relevante para nosotros el día de hoy. Algunos de nosotros quizás debemos de comenzar a tomar con seriedad el hecho de que cuando nosotros expresamos un consejo, este consejo tiene que ir definitivamente bajo un fundamento bíblico, ¿no? En el caso de los amigos de Job, en su buena intención ellos argumentaban, pero nos damos cuenta que esto era contrario a lo que Job mismo estaba queriendo escuchar como una palabra de ánimo, de fortaleza. Nos damos cuenta, estimados estudiantes, que cada uno de nosotros, ¿verdad? Es importante que verdaderamente estemos dispuestos y estemos prestos precisamente a dar una palabra de ánimo con un fundamento bíblico que está trazada bajo una comprensión correcta de lo que la palabra nos quiere decir a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, finalmente, nosotros entendemos lo siguiente y con esto estamos concluyendo. El libro de Job, ¿verdad? Es precisamente ese libro que nos ayuda a observar a ese Dios soberano. Es ese libro que nos ayuda a visualizar que Dios permite que Satanás realice ciertas cosas en contra de él. Es ese Dios también maravilloso en el cual nosotros podemos llegar a experimentar una paz y una tranquilidad aún en medio del sufrimiento. Entendemos por una parte lo que decía Santiago, ¿no? Y creo que es importante traer a colación este pasaje. Santiago capítulo 5, el verso 11 dice lo siguiente, ustedes lo recordarán. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Note cómo lo menciona. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y damos gloria a Dios por eso. Aún en medio de la adversidad, del sufrimiento, tenemos un Dios, el cual dice Santiago, es muy misericordioso y es muy compasivo. Ahora, a manera de pregunta, y con esto terminamos, ¿no? Hay mejor resumen que nosotros podamos encontrar del libro de Job, sencillamente apartándolo o dividiéndolo de un Dios misericordioso y de un Dios compasivo. Y la realidad es que no. Aunque Job nos presenta un cuadro desgarrador, ¿verdad? Pero es interesante que en ese cuadro se revela a ese Dios misericordioso y a ese Dios compasivo. Y es precisamente a ese Dios ante el cual nosotros, en medio del sufrimiento y de la adversidad, podemos acercarnos, ¿verdad? Podemos llegar a Él ante su presencia, implorar su ayuda, implorar su favor y definitivamente saber que Dios, en su gran amor, en su grande misericordia, Él permitirá cada una de las cosas para enseñarnos una gran lección. En este caso, una dependencia completa de nuestro Dios. Les agradezco mucho por su tiempo y qué les parece si terminamos con una oración en esta tarde. Padre Celestial, gracias en esta noche porque son hermosas cada una de estas contribuciones teológicas que nosotros podemos encontrar en el libro de Job. Gracias porque te revelas como ese Dios que es soberano, te revelas como ese Dios que le da cierto poder aún al enemigo, Señor, pero también te revelas como ese Dios que puede fortalecernos en medio del sufrimiento. Por eso, Señor Dios, permite que todo lo que nosotros hemos reflexionado en estas últimas semanas, Señor, lo podamos verdaderamente vivir, lo podamos entender, Señor Dios, y que en todo esto podamos glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás presente aún en este momento, en medio de nuestras luchas, de nuestras dificultades, aún en medio de la enfermedad. Lo único que te pedimos, Señor Dios, ayúdanos y fortalécenos, enséñanos a depender cada día más de ti para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor Dios. Amén. Muchas gracias, estimados estudiantes. Dios me los bendiga y nos vemos próximamente. Bendiciones.